Yo quiero en esta noche compartir esta horita y media con ustedes, compartir la experiencia de Dios. A veces pensamos que estos grupos de oración son una actividad más que chuleamos en la semana, pero si abrimos el corazón, seguramente hoy va a ser distinto. Levante la mano los siervos. ¿Saben dónde están los siervos? Muy bien. Vea, aquí están los siervos. Un aplauso para ellos. Esperamos que de aquí salgan muchos futuros siervos. Vamos a empezar. Yo los invito a que se coloquen de pie, por favor, y vamos a hacer una cancioncita al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo los invito a que cerremos un momentico los ojos. Digan conmigo: Señor, yo no soy nada, y lo poquito que soy es tuyo. Hoy en esta noche, Señor, derrama tu Espíritu para que hagas tu santa voluntad en nosotros. No soy nadie, Señor, por mí mismo, pero con tu gracia lo soy todo. Contigo, Señor, lo tengo todo. Sin ti no tengo nada. Señor, me falta mucho, pero teniéndote a ti me falta muy poco. Perdóname, Señor, en este día por las ofensas a ti, por los desamores. Vamos a hacer en estos momentos con los ojitos cerrados el examen de conciencia que recomienda San José Escrivá Balaguer, con 3 preguntas muy sencillas. La primera es: ¿cómo estuvo nuestro amor, nuestra intimidad, nuestro diálogo con Dios? ¿Cómo estuvo nuestra relación hoy con el Señor? Y pidamos perdón. La segunda pregunta es: ¿cómo estuvo nuestra relación con el prójimo? El amor es paciente, comprensivo, no se engríe. El amor lo perdona todo. ¿Cómo estuvo nuestro amor con el prójimo? Con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los clientes, proveedores, con los amigos, con los compañeros misioneros, con los papás. Y tercera pregunta: ¿cómo cumplí hoy mis deberes de Estado? ¿Traté bien a mis compañeros de trabajo? ¿Traté bien a las personas que trabajan a mi cargo? ¿O si soy empleado, robé tiempo el día de hoy? ¿Fui buen esposo, buen papá? ¿Fui buen ciudadano? ¿Arrojé basuras al suelo o las deposité en la basura? ¿Saludé cordialmente con todos los que tenía que relacionarme hoy? Pidamos perdón al Señor para que el momento de que pidamos su Espíritu pueda llegar y encuentre un corazón limpio, un corazón blanco para Él. Perdón, Señor. Digan conmigo: ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Por última vez, con fe: ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Con
con los ojitos cerrados. Cántalo y pídele al Señor. Unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar. Ven, Espíritu de Dios. Con tu santa Ven a fortalecer lo que esté débil. Ayúdanos a superar las tentaciones, las dificultades. Nuestras vidas, Espíritu Santo. Ven a sanar y a liberar, Espíritu de Dios. Necesitamos. Ven con tus 7 dones. Espíritu Ven con tus frutos, Espíritu de Dios. Queremos más. Te necesitamos, sin ti no podemos seguir. Espíritu Santo. Yo te pido, Espíritu de Dios, que el misionero que haya venido más débil en esta noche lo fortalezcas. Santo, queremos más de ti. Llena este lugar con tu santa unción. Quema con tu fuego nuestras vidas. Ven con tus dones, Señor. Espíritu Santo. Ven a fortalecer el don de predicación, de liberación, de consejo. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Ven, Espíritu Creador, nuestras almas visita y tu gracia infinita infunde al corazón. Necesitamos, Espíritu Santo, queremos más de ti. Ahí con tus ojitos cerrados vas a escuchar la voz de Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que yo os he dicho. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto sin mí, por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes no permanecen en mí. Pues yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo echan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado. Palabra del Señor. Un aplauso a la palabra de Dios. Muy bien, nos podemos sentar. Del Evangelio de San Juan, capítulo 15. Permaneced en mi amor. Y aquí hay muchos elementos donde pudiéramos hablar esta noche. Uno de ellos es que el Señor dice:
ahí en este evangelio que así como el Padre amó a Jesús, así Jesús nos ama a nosotros. Y eso es chévere en el sentido romántico, cuando uno dice, Él es mi papá, que Jesús con el Padre tenía una intimidad muy grande, que era su papá. Y eso es muy chévere, pero en el sentido amplio de la palabra, ¿cómo trató el Padre a Jesús? Le concedió hacer milagros, sí. Le concedió tener discípulos, sí. Pero lo trató con la cruz. Y el amor es así, el amor es más que el sentido romántico, donde es chévere, donde hay rosas, donde hay flores, donde todo sale bien, inclusive como misioneros. A veces pensamos que hacernos misioneros es que todo va a salir bien en el sentido romántico, y luego nos damos cuenta que no es tan así. Y pudiéramos profundizar en eso para decir, como el Padre me amó, así os amo a ustedes. Así como el Padre amó a Jesús, Jesús nos ama a nosotros. O sea, sacrificándonos, entregándonos, dándonos inclusive para la muerte. Y de hecho lo ha hecho con muchos santos. El santo de hoy, ¿recuerdan cuál es? San Lorenzo. Hoy estamos en 2018, hoy hace 9 años se reunió el primer grupo de San Lorenzo y por eso se llama así. El primer grupo de formación, el San Lorenzo salió porque no había, las personas que estaban para entrar a misiones no estaban niveladas, o sea, iban a entrar, porque eso fue en agosto, iban a entrar cuando ya moral estaba adelantada, cuando apologética estaba adelantada, entonces lo que ese cuadro es que se cogían estas personas que iban a pasar a misión, se hacía un grupo y se les dictaba carisma en la comunidad hasta enero, y ahí sí se repartían pues las diversas formaciones. El que le puso el nombre fue David Giraldo, porque él dijo, pues nos reunimos, ¿qué santo era ese día? San Lorenzo, listo, ahí fue. ¿Saben cómo es David Giraldo? Es complicado. El que no conozca la historia dice, no, se lo puso David Giraldo, él estaba en oración en el Santísimo, y él levitó y recibió la luz San Lorenzo, y luego descendió. No, fue así, sencillo. Normalmente las cosas en Lazo salen muy cotidianas, pero empujadas por el Espíritu de Dios, que es lo que vamos a hablar hoy. ¿Quién como Dios? Pudiésemos hablar entonces de esto, de cómo es el amor de Dios con nosotros y cómo la cruz es representación de ese amor. Pero hoy vamos a hablar de otro tema, y es precisamente, el Señor nos invita en el Evangelio a la perseverancia. Permanezcan en mi amor, permanezcan en mí, unidos a mí, sin mí nada podéis hacer. Pero para perseverar se necesita una cosita, que lo digo en el término desapercibido, pero que es gigante en la vida espiritual. Hoy vamos a hablar de la fortaleza. Vamos a hablar de la fortaleza. Virtud que inclusive a nivel humano ya es muy escasa. A nivel humano es una virtud muy escasa. De hecho, la sociedad hoy nos hace personas frágiles, débiles, no solamente físicamente. Hablando de las etapas laboriosas, hablando un poquito más del hombre, viendo la historia del trabajo, que ha tenido sus etapas. En esa primera etapa que era más de manual, más de fuerza, en esa primera etapa conseguían trabajo las personas, o más bien los hombres, que tenían buena corpulencia, porque se hacía todo manual. Luego la segunda etapa fue la industrialización, que fue donde vinieron las máquinas y empezaron a reemplazar la fuerza del hombre. Pero en ese entonces ganaba el que tuviera más fuerza física. Y se ha ido perdiendo, al llegar las máquinas, se ha ido perdiendo fuerza física. Pero no solamente fuerza física, se ha ido perdiendo fuerza psicológica. Y por eso estamos tan llenos de depresión hoy en día. Y por eso estamos tan llenos de tristeza. Y con jovencitos que lo tienen todo, pero no tienen lo más importante, las ganas de vivir. Nos ha hecho frágiles. Inclusive eso se nota en las generaciones de hoy en día. Generaciones antiguas, donde un hombre se hacía hombre a los 14 años, y no en el sentido mundano de tener relaciones sexuales, de andar en el mundo, no. Ya tenía grosor de hombre, ya era capaz de asumir una responsabilidad, ya era capaz de tener muchas cosas. Claro que se cometieron muchas barbaridades con esto. Y donde una mujer también a los 13 años o los 14 años ya era toda una mamá. Y uno empieza a ver estas mamás que eran capaces de levantar 8, 9 hijos y
la vida las hizo así, las hizo gruesas. Hoy hay una fragilidad, inclusive como misioneros, a nivel humano, y esto nos lo ha generado el mundo de hoy. Se estrella una mujer cuando tiene su primer hijo, inclusive misionera, estoy hablando para misioneros, con su primer hijo. Y muchas se llegan a estrellar tanto, ven que no es tan romántico como decía, aunque es hermoso, pero tiene cruz, que empiezan a coger inclusive cierta resistencia a la maternidad. Eso lo ha generado la sociedad hoy. Y uno ve jóvenes, hombres de 28, 30, 35 años que todavía no son capaces de asumir su vida y por consiguiente no son capaces de asumir la de su familia. Son esos hombres que se sientan solamente a pasar el canal del televisor y todos los problemas se lo dejan a sus esposas. Mi amor, vea, llamaron del colegio que el niño tal cosa. Él verá. En el fondo, que fuera una tranquilidad confiada en Dios, pues tendría su lógica. Pero es una incapacidad, es una debilidad a la hora de dirigir su familia. Es el panorama que tenemos hoy. Un mundo tremendamente frágil. Tremendamente frágil. Inclusive lo hablamos desde todas las cosas que tenemos alrededor. Primero, las cosas duraban años. ¿Es verdad o no? Las cosas duraban años, ahora no. Ahora es muy desechable. La sociedad nos ha hecho hoy desechables, inclusive como misioneros. Inclusive como misioneros. Es triste que eso haya permeado tanto en nosotros que lleguemos a ser misioneros desechables. Misioneros que servimos 2, 3 años y luego la misión, el apostolado y la vocación se vaya a la basura. Cuando uno coge un vaso desechable, mientras usted toma está bien, luego lo desecha, porque ya no le sirve. Inclusive para algunos lazos de amor mariano termina siendo algo desechable. Me sirvió mientras esa crisis emocional, cuando me dejó mi novia, me metí y fui misionero, pero luego cuando encontré el amor de mi vida, cuando ya sané eso, cuando reemplacé ese amor por el que yo entré a lazos de amor mariano, chao lazos. No, lazos me sirvió mientras estaba en esa tremenda crisis económica que no sabía qué hacer, la oportunidad de ir a retiro, estuve en el retiro, pero luego cuando se solucionó la parte económica, a la basura, chao lazos. Hemos sido permeados por este mundo desechable y por la cultura desechable, aún hasta la vida espiritual. ¿Quién como Dios? Entonces viene a solucionarnos, viene entonces a darnos esa fuerza que necesitamos para evangelizar, para sostenernos y para cumplir con la vocación que el Señor nos ha dado de misioneros. Y estoy hablando de misioneros casados, perseverar en el matrimonio, siendo misioneros. Estamos hablando de misioneros padres de familia, estamos hablando de misioneros estudiantes, estamos hablando de misioneros comerciantes, porque se necesita fortaleza para estar en el comercio y no dejar que el popó de Satanás, el estiércol de Satanás, como le dice el Papa Benedicto XVI, al dinero entre al corazón. Se necesita fortaleza ahí también en el comercio para no dejarse dañar el corazón. Se necesita fortaleza en todo hoy. Para formar una familia, para seguir adelante con una familia, se necesita fortaleza. Para la evangelización hoy se necesita fortaleza, porque no es fácil para un joven universitario llevar su medallita en la universidad, porque no es fácil en la familia decir que te consagraste a Jesús por María y que eres misionero, porque no es fácil formar familia, y si quieres una familia numerosa, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Claro que no es fácil, pero se requiere entonces la virtud de la fortaleza. Hoy más que nunca se necesita esta virtud para poder llevar adelante lo que Dios nos pide. Y por eso vamos a hablar un poquito de esta virtud. ¿Quién como Dios? El Señor en el Evangelio habla del mar como si fuese el mundo. Y por eso los acontecimientos de prueba de los apóstoles se dan en el mar. Vemos como la prueba de Pedro más grande que tuvo, aparte pues de las tentaciones de negarlo, fue la prueba de fe. ¿Recuerdan cuando Pedro empezó a caminar y estaba feliz caminando? Cuando llegó un viento, ¿y qué pasó? Se empezó a hundir. Las pruebas más grandes fueron en medio de ese mar. El mar en el Evangelio
ilustra el mundo. Y por eso cuando el Señor le dice a Pedro, ven, rema mar adentro, ven, está en el mundo, pero no seas del mundo, lo dirán otras palabras. Le pide a los apóstoles que estén en el mar. Y por eso también escoge pescadores, porque sabían sortear las olas del mar. Podríamos decir que por eso el Señor escoge gente del mundo y no ángeles, porque sabemos cómo es la movida, porque sabemos algo de cómo es este mundo. Y el Señor en este mar tiene la figura de la barca, y la figura de la barca en la vida espiritual también es demasiado importante, porque significa la permanencia en ese mar, porque significa el caminar, el remar, el ir adelante. Pero para avanzar en ese mar se puede avanzar de dos maneras. La primera es ¿con qué? ¿Con qué? Remando. Uno puede avanzar en esa barca y en el mar, remando. ¿Cómo es eso? Uno puede avanzar en este mundo, en la conversión, en el camino hacia la santidad, en este llamado que nos hizo el Señor a ser misioneros, con la virtud. Pero también hay otra forma de avanzar en el mar, y es con el viento, y es izando izando vela, y dejar que el viento apoye y ayude. Esa es la gracia, ese es el Espíritu que sopla donde quiere y cuando quiere. Dos maneras entonces de avanzar, de caminar hacia la meta, de adquirir esa meta tan grande que es la santidad. ¿Quién como Dios? Vamos a hablar entonces con este ejemplo, tratando de ilustrar las dos facetas de la fortaleza, la primera como virtud y la segunda como el don de Dios, el don del Espíritu Santo. Vamos a hablar entonces primero de la fortaleza como virtud. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1808. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hacia hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Mi fuerza y mi cántico es el Señor. Salmo 118. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan, capítulo 16, versículo 33. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1808. ¿En qué consiste entonces la virtud de la fortaleza? Esta virtud de la fortaleza nos ayuda entonces no solamente a atacar, sino a resistir. ¿A resistir qué? Las tentaciones, a resistir las pruebas, a ser capaz de aguantar a pesar de que pareciera que vamos a perder la vida. Y es las dos caras que tiene la virtud de la fortaleza, que no solamente resistir, sino también atacar. Y no solamente es atacar, sino resistir. Por ahí dicen en un dicho que se utiliza mucho en el comercio, lo duro no es arrancar, sino sostenerse. Pero las dos maneras, para las dos se necesita la virtud de la fortaleza, para resistir y atacar. Esta virtud de la fortaleza entonces nos ayuda primero a resistir. ¿A resistir qué? Escuchen esto que es muy fuerte. Nos ayuda a resistir nuestras incapacidades. Porque cuando decimos resistir, inmediatamente pensamos en el mundo, en el demonio, pero se nos olvida la carne. Y esta virtud de la fortaleza nos ayuda a resistir a pesar de las incapacidades. Y aquí es donde se necesita virtud de la fortaleza, para salir de nuestra mediocridad, pero también para salir de nuestra frustración.
¿Cuántos misioneros andando en diversas localidades, haciendo retiros espirituales, ve uno que están frustrados porque no son capaces de salir de sus incapacidades? Porque piensan que para predicar se necesita mucha elocuencia y sabiduría humana, pero se les olvida que para predicar se necesita primero la gracia de Dios. Y se nos olvida que Lazos nació con personas sencillas y que Lazos nació con personas que no sabían muchas cosas elocuentemente, hablando teológicamente. Se nos olvida que Lazos nació fue con el testimonio. Todos aquí estamos listos para predicar ya, inclusive un grupo de oración como estos. Todos, absolutamente todos. Aún hasta el más pequeño o el que ha salido apenas de San Lorenzo o el que apenas entró a San Lorenzo está listo para predicar un grupo de oración de estos. Porque en Lazo lo primero es el testimonio. Luego viene la formación para sostener ese testimonio, para darlo a conocer. Pero llegaron las incapacidades a nosotros y nos frustraron. Cantamos en la canción del Totus Tuus. ¿Qué es lo primero? ¿El testimonio o la verdad? Decimos que primero el testimonio, dando testimonio y predicando la verdad. Obviamente el testimonio va unido a la verdad, pero lo primero es el testimonio. Pero nos falta valentía, nos falta fuerza para salir y decir, yo cambié. Y entonces cuando antes las conversiones significaban testimonio y salía alguien aquí a decir, mire, yo era un borracho y cambié, ya ahora no, ya ahora somos unos débiles que decimos, ¿y yo qué voy a predicar si fui un borracho? ¿Y yo qué voy a predicar si yo era un borracho que llegaba a pegarle a mis hijos? Nos falta fortaleza, se empezó ahí la fortaleza en la comunidad, se empezó ahí la fortaleza en los misioneros y empezó el demonio a meternos miedos, porque eso es lo otro, se necesita fortaleza para vencer nuestros propios miedos, para salirnos de nosotros mismos, para ir a las personas que necesitan que tú les digas que un día fallaste pero que estás aquí. Y empezamos a predicar las bondades y quizás Dios quiere eso de ti, que predique lo bueno que eres o lo malo que eras, sin caer en el error de decir detalles. Es que yo era un impuro, sí, pero no digas más, no des más detalles. Di que eras un impuro, un lujurioso y listo, para que no hagas caer a otros con los detalles. Pero ¿será que nos metimos en el cuento que tenemos que aparentar ser demasiado buenos para la sociedad? Y allí es donde empezamos a dejar de ser fuertes. Decía San Pablo, y dice San Pablo hoy todavía, cuando más débil soy, es cuando más fuerte es Dios en mí. Cuando más pequeñito soy, es cuando Dios es más grande en mí. No solamente nuestras incapacidades o salirnos de nuestros miedos, que tanto nos quita fuerza, que nos quita la fortaleza, sino que además nos falta fortaleza para la caridad, para ayudar a otros, para sostener. Y eso significa que entonces no tenemos fortaleza para sostenernos a nosotros mismos. Para sostenernos a nosotros mismos. La fortaleza no es tanto tener las manos fuertes para levantar a otros. La fortaleza es tener los pies fuertes para sostenerme y que otros vean. En el testimonio. ¿Quién como Dios? Se nos olvidó esas cosas. Se nos olvidó que la fortaleza está en lo pequeño y no en lo grande. Los hombres fuertes de la historia es porque han sido fuertes en lo pequeño, aunque se vieran frágiles. El Señor se fijó en un pequeñito, el gran rey David, un niñito, que hasta el profeta dijo, hombre, pues ya es el último, hagámosle, pero ya, este niño también parecido, tan fragilito, tan... Y el Señor le dijo, cuidado, ustedes ven las apariencias, yo veo el corazón, ese es mi rey, úngelo, ese es mi rey. Un hombre de corazón fuerte, tan fuerte que después de caer, fue capaz de seguir. Pidió perdón al Señor. Señor, perdóname. Castígame a mí, pero no castigues a mi pueblo. Porque no solamente fue la caída cuando él tuvo esa caída de lujuria,
Fue la caída de soberbia también, cuando recuerden que él iba a tener una gran batalla, el gran rey David, y no confió en la fuerza de Dios, sino en la fuerza de su ejército, y mandó a hacer un censo, a ver cuántos soldados tenía, a ver si era capaz de dar la batalla. Y el Señor detestó eso, porque la fortaleza de Dios lo llevó hasta allá. ¿Y por qué iba a empezar a confiar en su fuerza? Si Dios nos ha traído hasta aquí, ¿creen que nos va a dejar ir así? ¿Creen que nos va a dejar caer? Si nosotros nos tiramos, sí, pero si nosotros confiamos en Dios, no. Y a pesar de eso, Él siguió. ¿Cuántos de nosotros nos equivocamos? Y ya está ahí. Se necesita fortaleza, se necesita fuerza para después de una equivocación seguir adelante y decir, Señor, me equivoqué, voy para allá, voy para adelante. ¿Quién como Dios? Se necesita entonces, para permanecer, a pesar de nuestras incapacidades, a pesar de nuestros miedos y a pesar de nuestra falta de caridad. ¿Quién como Dios? Pero no solamente para permanecer, sino para atacar. Sino también para atacar. Hoy tenemos un veto. Las personas de bien solamente estamos resistiendo. Y Dios nos pide atacar también. Y Dios nos pide atacar. Recuerden esto, lo que solamente se resiste, persiste. Lo que solamente se resiste, persiste. Y si uno está luchando contra la tentación de la lujuria y tiene tentaciones de pureza, si te quedas resistiendo vas a estar ahí, hasta que en un descuido caes. Y aquel hombre casado que simplemente está resistiendo ahí, ay no, pero es que tal muchacha la veo muy bonita, pero ahí nomás, solamente resistiendo, tarde o temprano, sol va a caer. Se necesita también es atacar, se necesita también es ir con toda, se necesita también es, como dice, el combate espiritual, hacer el contraataque. Y entonces hacer lo que hizo San Francisco de Asís ante las tentaciones de lujuria. ¿Lo recuerdan? ¿Qué hizo Francisco de Asís? Él se quedó ahí nada más haciendo así. Él dijo, esto aquí no se va a acabar así. Pues el hombre se quitó el hábito y se tiró por un rosal y atacó la tentación. ¿Y saben qué hizo San Antonio de Padua también? Cuando tuvo las mismas tentaciones, dijo, muy bien, la carne está muy caliente, se quitó el hábito y se tiró en una nieve. Se acostó en la nieve y dijo, pues muy bien carne, si estás muy caliente, calienta esta nieve. No solamente resistir, sino atacar. Inclusive esto es una de las cosas que, hablando de relativismo, lo vamos a ver un poco en el Congreso, no vamos a sacar adelante la fe simplemente resistiendo. Hay que atacar también con argumentos. Esta gente LGTBI que son pro aborto y todo eso, ellos no quieren escuchar, ellos no quieren, lo que hacen es atacar y atacar y atacar, y nosotros ahí resistir y resistir. Así no vamos a ser capaz. Hay que es atacar también. Bueno, atacar no es pues que ya alguno vaya y salga en el que hubo un misionero de Lazos de Amor Mariano se inmoló, chaleco bomba allá en la sede de Profamilia. Habla de atacar es hacer con oración de ataque, oración de sellamiento, y no solamente ese espíritu ahí de resistencia, sino también de ataque. ¿Quién como Dios? Atacar entonces ¿qué? Los vicios. Atacar entonces ¿qué? Los miedos. Atacar entonces ¿qué? Nuestras incapacidades, y atacarlas con las capacidades de Dios. Atacar. Y aquí es donde entra mucho nuestra personalidad, cómo hemos sido educados. ¿Será que las cosas se convierten en una oportunidad para trabajar por Dios o se convierten en el impedimento para trabajar por Dios? Yo no veo personas que llegan hasta aquí con mucho sacrificio. A ver, ¿dónde están nuestros hermanos venezolanos, los que están aquí? Coloquen de pie, por favor. Miren, ¿hay algún hombre venezolano? Muy bien. Miren estas 4 niñas. Para llegar aquí, algunos se quejaron por el taco, o por el bus, o porque tocó caminar. A ellos les toca prepararse mucho para estar aquí. Y usted no se imagina económicamente cuánto vale un pasaje de allá hasta acá. O sea, el cambio eso es... ¿Cómo?
llevan como 1000 años. Una cosa, para hacer los retiros les toca hacer todas las maromas del mundo. Ven, Maya Belmar, cuenta un poquito cómo... Preséntate y cuenta cómo hacen para hacer los retiros allá. ¿Quién como Dios? Mi nombre es María Belmar, estamos llegando de misión en Venezuela. Soy de la localidad de Caracas. Bueno, para hacer retiro es una experiencia, no es así como tan fácil que uno lo programa y ya. Empezando por el mercado, que toca hacer maromas primero para conseguirlo, para ver quién tiene más barata el arroz, quién tiene más barato la pasta. Y es imposible para nosotros como venezolanos poder subsidiar todo el retiro. Es por eso que desde Medellín nos están apoyando para patrocinar los retiros de todas las localidades de Venezuela, que son 4. También, por lo menos problemas que tenemos ahorita, no hay agua en las fincas. Entonces se pagan cisternas y son los misioneros cargando agua para que la gente se pueda bañar. Incluso hubo un retiro que la gente no se pudo bañar. Se le dio solamente un vasito así porque no había agua para que se hicieran los retiros. Entonces no es tan fácil como que ni siquiera tenemos tampoco fincas o una casa que sea de lazos. Gracias a Dios tenemos unas hermanitas que nos ayudan con eso, pero no está la facilidad inclusive para servir, tampoco hay transporte para ir a las formaciones, y eso es algo que sí deben valorar mucho, porque hay misioneros que lloran no poder ir a un grupo de oración o no poder ir a una formación, o se tienen que turnar si van a una formación o van a un grupo de oración, y a veces quienes tienen las posibilidades de ir no quieren. Por lo menos en la misión donde estábamos, eran 18 misioneros, pero como tampoco hay efectivo, billetes, el transporte se paga con efectivo y no hay. Entonces los misioneros no pueden ir porque ellos tienen que hacer colas todos los días en un cajero que da 200 bolívares para ir a su transporte, a sus casas, a su universidad. Entonces como que se complica mucho. Y sin embargo, ¿qué es lo que nosotros decimos? Quienes permanecen es porque quieren. Es porque obviamente Dios nos asiste, ¿verdad? Pero es porque quieren y hacen un sacrificio gigante. Porque incluso lo de la delincuencia, todo eso, y uno valora mucho, que eran 12 misioneros en Puerto La Cruz donde estábamos y nunca llegaban todos porque existía ese problema, ¿no? Pero se turnaban uno a la semana, por lo menos los veía o en el grupo o en la formación, pero asistían. Entonces, de verdad, es como valorar todo eso. Lo bonito ha sido también que nos preguntaban con respecto a la situación de Venezuela. Pues la economía está muy mal, pero de verdad el apostolado es impresionante porque la gente está buscando a Dios, tiene sed de Dios. Y ahorita están pasando cosas que nunca habíamos vivido en la comunidad, y en Caracas han incrementado los retiros, hay lista de espera para que la gente quiera ir a retiro. El mes pasado se hicieron 3 retiros seguidos los fines de semana cuando solo se hacían 1 al mes. Entonces eso también es la misión que tenemos, porque Dios nos ha llamado a evangelizar. Entonces la situación económica del país sí puede estar muy adversa, pero Dios nos está dando la oportunidad para ir a evangelizar y nos está dando las almas, porque incluso ya no es que tenemos que salir a buscar almas, las almas están llegando porque necesitan a Dios. Entonces también es una experiencia maravillosa, y a pesar de lo adverso, de verdad le damos gracias a Dios que nos ha llamado pues a hacer semillas ahí. Y lo que sí les invitamos, también le decíamos a unos hermanitos de Ecuador, que valoren mucho lo que tienen, que valoren poder reunirse, que valoren cada escuelita, cada formación, porque en serio hay muchos que lloran por no poder estar en una escuelita, que quieren ir a un retiro a servir y no pueden porque sus papás no los dejan por las situaciones del país. Entonces valoren las oportunidades que les brindan. Incluso había personas en la misión de Barinas que ellos no podían ir a la formación porque quedaba 1 hora la formación, pero no faltaba, todos los lunes ellos llamaban y escuchaban su formación por teléfono, inclusive se consagraron por teléfono, o sea, con una llamada, y ellos estaban ahí y hacían preguntas y todo. Entonces ese anhelo en el corazón y esa sed de Dios la tenían. Entonces bueno,
También les pedimos que oren mucho por nosotras. Estamos muy contentas de estar aquí. Están invitados todos los que quieran hacer misión en Venezuela. Están invitados. Se convirtió en una oportunidad. Esa crisis se convirtió en una oportunidad, pero para eso necesitaba fortaleza, remar y hacerle. Y no importa lo que sea, trabajarle. Y les doy un secreto de Lazos: siempre, siempre se ha enfrentado con lo imposible. Siempre nos ha tocado así. Yo recuerdo muy bien muchas de las cosas, pero cosas puntuales. Cuando se montó el retiro de matrimonios, y he visto siempre eso en Rodrigo, en Santi, en Wilson y en los que hemos estado al lado de ellos, hemos visto la fortaleza. Porque, por ejemplo, para este retiro era una locura. ¿Cómo es que un laico, acompañado de unos muchachos solteros, va a montar un retiro de matrimonios? Miren las circunstancias. Y nada, y Rodri se le metió al tema y dijo: hoy hay que trabajar por los matrimonios, la clave es la familia, y se le metió. Y ese talante y ese vigor que tiene, esa fortaleza que tiene su fundador, ha sido de Lazos también. Y ni se diga cuando se empezó a trabajar con matrimonios, que eso es lo de menos, empezar a trabajar con matrimonios, cuando se empezó a hablar de los métodos anticonceptivos. Y predicar eso, y ustedes mismos lo saben, que cuando uno llega en la parte del examen de conciencia, cuando llegan los métodos anticonceptivos, todo el mundo dice: chévere, las mentiras, lo voy a confesar, pero cuando llegan los métodos anticonceptivos, todo el mundo se para. Y yo recuerdo muy bien cuando se empezó a hablar del tema, y yo decía: pero la gente sí nos va a acabar, nos van a tragar vivos. Pero esas palabras de Rodri en aquella escuela de María, recuerdo, donde dijo: pues si nos van a acabar por decir la verdad, que nos acaben. Pero Lazos tiene esa misión. Tenemos que ser fuertes. Y se empezó a hablar de esto. Y se empezó a hablar que la anticoncepción es pecado. Los métodos anticonceptivos son pecado. Y son abortivos. Y no le gustan al Señor. Y le desagradan. Y nos metimos con eso. Y ahí vamos adelante. Y nos metemos con las liberaciones a pesar de las críticas, a pesar de todo esto, y le llamo a las personas, a pesar de que muchos digan: eso lo hacen ustedes por plata, por show, para robar protagonismo. Pero lo hacemos, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado la fortaleza y porque queremos servirle al Señor. Y ahora que empieza entonces todo este debate de las leyes y del voto, y cuando muchos decían: pero es que ustedes no se pueden meter, la religión no se puede mezclar con la política. Y tenemos un fundador que dijo: pues aquí no hay separación de fe y política, porque somos católicos íntegros, somos ciudadanos también, y nos metemos con eso. Y aún hasta habiendo muchos misioneros que decían: muy bien lo de Lazos, pero con mi voto no se metan. Y si yo voto por el comunismo, ¿qué? Llega a tal punto, ¿no? Uno dice: ¿cómo es que un misionero es capaz de decir: yo doy mi voto comunista, y luego por otro lado dice: yo amo a Dios y a su iglesia? Ya vamos a tener un poquito de información sobre esto. Pero ahora que Lazos está empezando a meter en esta barca la doctrina social de la iglesia, seguramente si no tenemos fortaleza para entender, para remar y para ser capaces de ser coherentes, también muchos se tirarán de la barca. Porque la doctrina social de la iglesia toca el bolsillo, toca la generosidad, toca las ideologías, para tener el bolsillo, la generosidad y las ideologías de Cristo. Se necesitará también allí fortaleza. Hay una frase que ojalá se la graben en su corazón: se necesita más fortaleza para ser manso que para ser agresivo. Se necesita más fortaleza para ser manso que para ser agresivo. Se necesita más fortaleza para lanzar una buena palabra, un buen gesto, un buen tono, cuando tienes y estás ofuscado, tienes rabia. Se necesita fortaleza para resistirte, darle una munda, como se dice vulgarmente, a tu hijo cuando te saca de quicio. Se necesita más fortaleza para no responder al mal con otro mal. Se necesita fortaleza para responder a ese mal con un bien. Porque la fortaleza no es soberbia, no es presunción, no es vanagloria, no es hipocresía.
La fortaleza no es obstinación. La fortaleza es la fuerza para alcanzar a Cristo. ¿Quién como Dios? Esta virtud entonces de la fortaleza es muy limitada. Alguno puede decir, Freddy, ¿cómo hacemos entonces para trabajar la virtud de la fortaleza? Pues como toda virtud, recuerden que la virtud es la repetición de actos. ¿Cómo hace uno para adquirir la virtud de la fortaleza? Pues empezando a trabajarle. Pues si usted es de los que espera hasta último término para enfrentar un problema, empiece ya. Por ahí una frase que una vez dijo Germán Tamayo que decía, tragarse el sapo. Y yo no sé dónde sacó esta historia, pero él la contó alguna vez en una reunión de misioneros y decía que había un señor que le tocaba tragarse un sapo todos los días y siempre esperaba hasta el final para tragarse el sapo y todo el día era, uy, este sapo, uy, y todo el día era con ese sapo ahí, uy, no, y hasta por la noche, hasta que ya decía, no, ya me tocó, hasta que una vez el señor dijo, pues si todos los días me toca tragarme el sapo, me lo voy a tragar en la mañana y listo, se acabó el problema. Y el señor empezó, lo primero que hacía en el día era tragarse el sapo y se quitó el problema de encima. Ya. Pero si trasladamos este ejemplo a nuestra vida cotidiana, muchas veces, yo estoy seguro, porque me ha pasado, se los digo inclusive con autoridad, que uno espera hasta lo último para enfrentar los problemas. ¿Es verdad o no? Ya lo último, ya me tocó a ver. No, empecemos a practicar la virtud de la fortaleza, empecemos a ejercerla. Vamos a enfrentar los problemas de una vez. De una vez. No solamente quedar resistiendo, sino también atacar. ¿Quién como Dios? ¿Cómo más se practica? Decidiendo. No solamente también ahí, enfrentando los problemas, sino tomando decisiones. A veces la consejería se torna más en algo donde se exime la responsabilidad. ¿Cómo así? Sí, la consejería se torna en, ¿qué hago? ¿Cojo este trabajo o no cojo este trabajo? Lo que usted me diga. Momentico, la responsabilidad es de la persona. Una consejería es precisamente eso, dar un panorama amplio para que la persona tome bien la decisión. Pero a veces la consejería se torna en exhibición de responsabilidades. Y por eso muchos misioneros viven en consejería. Vienen a tornar en consejería. Para cualquier cosa, consejería. Y ha habido extremos, o sea, ha habido cosas extremas, a tal punto de que para que cualquier cosa, ahí mismo pone al acompañante, al que le da la consejería al acompañante. Mira, es que tengo una blusa aquí verde y otra azul. ¿Vos cuál me recomendás? Y créanme que ha pasado. Créanme que ha pasado. Claro que es una herramienta muy grande la consejería, pero no sé, y no sé inclusive si esté mal decirlo, pero lo voy a decir. Yo he recibido en mi vida misionero 11 años, 3 acompañamientos. 3 acompañamientos. Ahora para mi vocación, gracias al Señor me dio mi director espiritual, pero antes, así que uno diga, no, es que seguramente, claro, Freddy vive con Rodri, con Will, y le hacen acompañamiento permanente. No es un acompañamiento permanente tanto de decir, sino que al mirar su fortaleza, eso me ha acompañado siempre. Antes había menos consejería, pero más fortaleza. Hoy hay más consejería, pero menos fortaleza. Cuando Wilson me llamó y me dijo, hermano, para que nos ayudes por favor, cogiendo los siervos, nunca se me olvida esta expresión que me dijo, hermano, pero no haga siervos inválidos. La clave no es que no sufran, sino enseñarles a sufrir. Que guapeen un poquito, que sufran un poquito, que se hagan adelante un poquito. El sufrimiento, miren, hay cosas en la vida que solo las da el sufrimiento. Hay cosas en la vida que solo las da el sufrimiento. Una mujer que tenga 3 hijos, ahora se mueve como pez en el agua, porque con el primero sufrió lo que iba a sufrir. ¿Es verdad o no? Eso es así. El sufrimiento da cosas en la vida que no las da otra cosa. ¿Quién como Dios?
Entonces, así se empieza a ejercer la virtud de la fortaleza, pero la fortaleza tiene un límite y es la voluntad humana. La fortaleza como virtud tiene límite y es la voluntad humana. Y por eso uno encuentra unas personas que son tremendamente fuertes espiritualmente, pero tremendamente frágiles, flojos afectivamente. Son lo que comúnmente les llaman lazos, que no es como la expresión, pero yo sé que aquí en Medellín lo entienden, los misioneros pollos. Corazón de pollo. Uno ve unas moles espiritualmente para dirigir retiros, para predicar, pero luego afectivamente los ve uno tan frágiles, cualquier cosita ya. Y lo mismo unas mujeres que las he visto en lazos y que tristemente no hay, unas misioneras, como decimos nosotros, berracas, dirigiendo retiros, haciendo liberaciones, haciendo de todo, pero luego un muchachito del mundo, un hombrecito del mundo, le habla cosas bonitas y son capaces de sacrificar a Dios. Una fragilidad emocional. O uno ve personas o misioneros tan tremendamente fuertes espiritualmente, pero luego laboralmente tan frágiles, tan inestables. Es triste que hayan misioneros que son capaces de dominar el demonio, pero no tienen la fuerza para dominarse a sí mismos. Que en el nombre de Jesús son capaces de dominar legiones, pero luego con sí mismos no tienen la fuerza para dominarse. Esa fortaleza entonces es la que necesitamos trabajar, empezar a trabajar en lo pequeño. Se necesita fuerza para el segundo heroico. ¿Se acuerdan del segundo heroico? Es una lucha todos los días. Se necesita fuerza para los 5 minutos. Si tengo algo para tomar, voy a esperar 5 minuticos, lo tengo ahí y espero. Y eso va generando fortaleza. Se necesita fuerza para ir dejando las cosas del mundo. Porque si no eres capaz de esperar 5 minutos para tomarte un vaso de agua, no serás capaz de dejar de tomar cerveza. Porque si no eres capaz de esperar 5 minutos para ponerte una chaqueta, un abrigo o un saco, no serás capaz después de resistir la tentación que venga a través de la marihuana, del cigarrillo o inclusive cosas aberrantes como la masturbación y la pornografía. ¿Quién como Dios? Pero entonces, como la virtud, entonces la fortaleza es tan limitada que hace que en unos aspectos seamos fuertes y en otros seamos muy débiles. Se necesita entonces ya no solamente el remo, donde depende la fuerza o la agilidad de la persona, se necesita del viento también. Se necesita aquí entonces del don de fortaleza. Vamos a hablar entonces como segundo punto de la gracia, que es el don de fortaleza, don del Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1830. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. 1830. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. ¿Quién como Dios? ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo? 7. 4 de ellos ayudan el entendimiento y 3 de ellos ayudan la voluntad. Los 4 que ayudan el entendimiento, les digo así rápido, solo para que lo tengan como un dato, son el don de entendimiento. Es el que cuando uno está haciendo la lección divina le ayuda a entender cosas que usted dice, yo he leído cantidad de veces este pasaje bíblico y no lo había entendido. Ahí está la fuerza del Espíritu. Está el don de sabiduría. El don de sabiduría entonces no es solo el que ayuda a entender las cosas de Dios, sino el que ayuda a saborearlas, a encontrarle gusto. Está el don de ciencia, que ayuda a entender a las cosas desde su creador y no simplemente desde la creación. Y está el don de consejo, que es el que ayuda a dar las cosas según el querer de Dios. Y los 3 que ayudan la voluntad
son el don de piedad, el don de fortaleza y el don de temor de Dios. Entonces hablábamos de que la virtud de la fortaleza es limitada, de que uno puede ser muy fuerte en unas cosas, a nivel comercial, a nivel afectivo, a nivel espiritual, pero puede ser muy débil en otras. Cuando llega el don de fortaleza, ya no es solamente en algunas cosas, sino en todo. Cuando llega el don de fortaleza, fortalece al hombre en todo, inclusive físicamente. Fortalece al hombre inclusive físicamente. Y lo vemos hoy, el santo de hoy, San Lorenzo. ¿Él murió cómo? En una parrilla. Lo tiene en una parrilla. Y él que dijo, me duele, auxilio, llámenle a los bomberos. Él que decía, cuando fueron a decir este hombre se murió, nada, él dijo, voltéenme que ya estoy por este lado. Y dice, pero ¿cómo hacen eso? No, porque es que el don de fortaleza llega inclusive hasta físicamente. Llega a tocar inclusive lo físico. Y nosotros lo vivimos. ¿Usted no les ha pasado lo siguiente? Usted va y sirve en retiro y usted es como si nada. Pero llegó el recibimiento, se acabó, en el nombre del Padre, le dijo, listo ya, todo el mundo se fue y usted... Usted queda ya muerto. Pero en el retiro usted es con sobrecarga y usted, Dios mío bendito. O sea, usted pasa en el retiro y lo que sea, y trasnocha. Y fue la bendición de María Auxiliadora hasta tarde y con la liberación. Y al otro día madrugó y sí siente pues el peso del trasnocho, pero nada, como si nada fuera. Pero se acabó el retiro y al otro día para la universidad, con la mochila arrastrada. Al otro día para el trabajo, más con el ánimo y la responsabilidad que con el amor. O sea, entra a las 8 y ya por última llega a las 8, usted ya llega, llegué. Nosotros mismos hemos experimentado el don de fortaleza, inclusive físicamente. Y ese don de fortaleza no podemos separarlo de la consagración a Jesús por María. Es María la que nos participa del don de fortaleza. Es por la consagración que el Espíritu Santo nos da el don de fortaleza. Por merecimiento no, sino por la consagración. Yo quiero invitarlo a los que son papás aquí, donde tenemos que trasnochar, inclusive con muchas enfermedades de nuestros hijos, donde toca desgastarnos físicamente, a que en esta noche, frente a una imagen de la Virgen María, le digas, mamá, físicamente a veces siento no ser capaz, regálame tu don de fortaleza para poder salir adelante. Yo invito a todos los que están estudiando, que muchas veces ese estudio misión, ese estudio lazos, físicamente es un desgaste, que cojan la imagen de la Virgen María hoy al llegar a sus casas, le digan, mamá, concédeme el don de fortaleza, aún hasta físicamente. Y yo recuerdo que cuando estaba entrando a Lazos, en una de esas reuniones de compartir, ya físicamente me estaba sintiendo agotado. Yo decía, pero ¿cómo para el mundo sí y para Dios no? Voy a tener que bajarle. Y un misionero me dio un sabio consejo y me dijo, hermano, hoy en esta noche vaya ante una imagen de la Virgen María y dígale que le dé la gracia de físicamente responder al llamado. Y después de eso, derecho. Tanto es así que mientras fui director local con Edwin, teníamos reuniones de 12 horas. Empezamos a las 3 de la tarde y terminamos a las 3 de la mañana. Y por eso, gracias a Dios, hubo un desarrollo muy grande, que consejos de misión, equipos de misión, un poco de cosas que se lograron implementar en ese entonces. Pero ahora le decía a mi esposa, yo estoy no solamente seguro, convencido que fue el don de fortaleza. ¿Quién como Dios? Muy bien. ¿Por qué entonces es necesario el don de fortaleza? Vamos a hablar de 3 necesidades corticas, no voy a detenerme mucho porque ya íbamos a hablar más del don, o sea que todo lo anterior era introducción. Porque perfecciona la virtud de la fortaleza. Perfecciona. Hay gente que lo ve a uno aquí parado y piensa que uno entró derecho. Usted no se imagina la lucha que yo tuve para ir a misa todos los días. Fue madre, yo ponía el celular, ponía 2 alarmas. Y claro, por el trabajo tenía que, o iba a misa de 7 o ya no iba.
Cuando sonaba y apague la primera, me queda otra. Y la segunda, me quedan 2 minuticos más o menos, yo lo puse antes. Cuando ya abría los ojos, 7:10, no solo ya no alcancé a ir a misa, corra que me cogió la tarde para ir al trabajo. Muchachos, fueron 2 meses de lucha para poder ir a misa, todos los días, porque solo podía a las 7 de la mañana. Y luego me di cuenta que fue Dios quien me dio la gracia de ir a misa todos los días. Fue el don, porque yo descubrí que por mí mismo no era capaz. Hay gente que lo ve uno aquí y dice, no, ese hombre nació predicando. O sea, él no lloró así, sino que les predicó a la gente. No, si ustedes ven las predicaciones tan espantosas que fueron las primeras. Yo me acuerdo la primera vida de santo que di. O sea, de esas cosas que uno dice, ahora lo recuerdo, uno dice, qué lindo que el Señor me mostró que no era mi virtud, que era la gracia. No, una cosa tremenda. Inclusive Wilson lo cuenta que le pasó a él también. En los cenáculos, cuando me encargaban a mí el rosario, yo no daba puntada, ¿cómo es que dice? Yo no le apuntaba a ni media. Cuando me tragaba el Dios te salve. Enseguida Enrique, Dios te salve María, Dios te salve Reina y Madre. Y la primera predicación, miren que aquí viene con catecismo y con Biblia. La primera predicación que di en un retiro, no. Se lo voy a contar así cortico. Wilson iba a dirigir el retiro, David Giraldo lo iba a subdirigir. Pero Rodri, después les amplío que ahí donde se ve lo que es la gracia de Estado, Rodri le dijo, Wilson, no vas a dirigir el retiro a las 3 de la tarde. Entonces se cambiaron las cosas y David fue a dirigir, y entonces a los pollitos en ese entonces nos soltaron charlitas, a los que nos iban a lanzar. Y entonces cuando yo di la primera charla y salí, cuando David Giraldo me dijo, hermano, muy bien, pero ni una cita bíblica. Y yo, ay Dios mío, esto no es lo mío. Lo mío los parlantes, los equipos, ya descubrí que sí. Después otra charla, entonces dije la cita bíblica y yo, no, ya con esto salí, hermano, nada el catecismo por ningún lado. Y yo, ahora sí, ya descubrí que lo mío es los equipos, o sea, ya eso es lo mío. Me equivoqué en todo el retiro, en el rosario, y yo en el rosario me puse a meditar el rosario y yo bien concentrado, con los ojos cerrados adelante y tal cosa. Cuando salí a meditar el rosario, David Giraldo me dijo, hermano, muy lindo y todo, pero usted tiene que estar pendiente de la gente. Y yo adelante concentrado con un rosario bien hecho y tal cosa. Mi hermano, porque si vos ves que alguien se está ahí recostando, vos decís, vamos todos bien sentados, tal cosa. Y dije, no, Dios mío bendito. Tanto es así que le resumo la historia de todo el retiro, porque eso fue una de equivocaciones. Cuando ya después del retiro, del recibimiento, las cartas y todo el mundo feliz, despidiéndose pues de él, tal cosa. Bueno, yo sí fui a chantar donde él y dije, hermano, perdóname hermano por ser tan mediocre, es que uno sí. Y recuerdo mucho que él me dijo, muy bien Osa, así es, uno le falta mucho, por eso tenés que prepararte porque dentro de 15 días dirigís tu primer retiro. Se uno cuenta que es un don. Mi esposa ahí quien la ve en la del Totus Tus. Ella no saludaba a nadie porque le da pena que la saludaran. O sea, ya para entrar a Lazos fue durísimo, se murió un año para entrar a Lazos. Porque dice Enrique, uno la saludaba y ya le ponía rojita. ¿Quién como Dios? Y ya le ponía rojita. Y la ven predicando así. No ha sido nuestra virtud, ha sido la gracia de Dios. Ha sido Dios que ha estado con nosotros. El problema de hoy en día es que no se confía en la gracia, en el don, se confía más en las capacidades y en las cualidades. Es un error gigante porque Lazos nunca, escuchen esto, Lazos nunca ha sido así, nunca ha sido así. Si fuera así yo no estaría aquí. Es la gracia de Dios, es el don de Dios, es su fortaleza que nos ha ayudado, es la fortaleza que ha hecho que nuestros hermanos venezolanos sigan haciendo misión, es la fortaleza que en estos momentos hayan un par de siervitos por allá, a lo lejos, entrados en la selva, donde hay una comunidad inundada y salen en chalupa a dictar la consagración. Y salen en chalupa a darle esperanza a la gente. Ha sido esa fortaleza que nos ha ayudado a ir a otros países, a iluminar, a enseñar, a dar esta fe tan hermosa. Ha sido el don de Dios
el don de fortaleza, que ha hecho que no importa si nos critican, aceptamos las críticas para mejorar, pero no importa que nos critiquen, con tal de agradar a Dios. ¿Quién como Dios? Entonces el don llega y robustece la virtud. Otra de las cosas por la que necesitamos el don es que este don de fortaleza perfecciona todas las virtudes. Perfecciona todas las virtudes. Perfecciona la esperanza, perfecciona la caridad. Perfecciona la caridad. Perfecciona la humildad. Se necesita ser fuerte para ser humilde. Y otra es que se necesita en estos momentos el don de fortaleza, no la virtud, sino el don de fortaleza para permanecer en gracia de Dios. Si hoy no le pedimos el don de fortaleza al Señor, no seremos capaces de permanecer en gracia de Dios. Muchos empiezan, pocos terminan. Y uno escucha todos los días caer por tierra los héroes de ¿qué? Lumbreras gigantes, luces que iluminaban a otros, que van cayendo por tierra. La clave entonces es pedirle a Dios el don. ¿Qué pasa cuando una persona recibe el don de fortaleza? Ya con esto vamos terminando. Recibe una virtud inquebrantable para practicar la virtud, un vigor. Uno no veía por ahí a Santa Teresita el Niño Jesús cuando la monjita le hacía la vida imposible, ¿la recuerdan? Era una compañera monja que le hacía la vida imposible. Uno no veía a Santa Teresita por ahí diciendo, ay, otra vez esta boba. Ay. No, yo me voy a salir del convento. Ya me tiene hasta aquí. Nada. Tenía una energía, tanto que esa mujer decía, pero ¿qué tiene? Que entre más la desprecio, más está conmigo. Más me sonríe, entre más la desprecio, más me sonríe. Era el don de fortaleza que le ayuda a vivir la virtud heroicamente. ¿Qué le ayudó al Padre Pío para vivir la virtud de la obediencia a tan grado de heroicidad? Que fue la misma iglesia, que fueron los mismos obispos que le dijeron, no celebrase, sino confesase, nada. Y 10 años lo tuvieron así. Fue el don de fortaleza. ¿Qué fue lo que hizo? Que santos como el del día de hoy dieran la vida por Cristo, sin pensar en familia, trabajo, estudio, hijos. Fue el don de fortaleza. ¿Qué fue lo que hizo? Que una mujer como Santa Juana de Arco, una niña de 17 años, fuera capaz de liberar toda Francia, liderar batallones, inclusive perdonar a la iglesia, aunque la había condenado a muerte. Fue el don de fortaleza. ¿Quién como Dios? Además entonces de recibir energía, escuchen esta. Cuando se recibe el don de fortaleza, se destruye la tibieza en el servicio. Nosotros en Lazo le trabajamos mucho la tibieza espiritual y hay que hacerlo, pero hay otra cosa que nos está carcomiendo y es la tibieza en el servicio. Hay misioneros que ya les da miedo servir, les da pavor, dejaron de ir a cierto tiempo a retiros y ya encuentran todas las excusas para no ir o para asistir al grupo de oración. No, pero es que el grupo yo ya no veo ni a Wilson, ni a Rodrigo, ni a Santiago, ni Fred, ni Julianita, el grupo no es como tan importante. Y encuentran excusas, inclusive en los deberes de Estado. No, el servicio es una necesidad del misionero, no un lujo, no es un accesorio, es una necesidad. El misionero que se aleja del servicio está perdiendo su identidad, se está haciendo incapaz y se está dañando. El misionero que no sirve se daña. Así como la manzana, cuando no se la comen, se pudre, así es el misionero, cuando no sirve, se pudre por dentro. Cuando llega el don de fortaleza, destruye esa tibieza en el servicio, destruye las excusas, destruye el amor propio y motiva al servicio. Lo que decía Santi ahora, el Señor no nos va a preguntar qué hicimos o no, qué no hicimos, sino cuánto amor tuvimos para servirle a los demás. ¿Quién como Dios? Cuando se recibe el don de fortaleza, hace el alma valiente para enfrentar los peligros y a los enemigos. Cuando se recibe el don de fortaleza,
El don de fortaleza hace soportar todos los sufrimientos y dolores al alma, lo recibe con gozo. No lo achicopala, se convierte en una oportunidad. Y cuando se recibe el don de fortaleza, se recibe un heroísmo en lo pequeño. Dice una frase del comercio: hay que cuidar la menuda porque la gruesa se cuida ¿qué? Usted un billete de 50.000 lo cuida, pero una moneda de 200 pesos la deja perder. El don de fortaleza llega a cuidar las cosas pequeñas. El segundo heroico, la pequeña mortificación, el tomar un día solo agua, el comer algo por separado un día. Esas pequeñas mortificaciones son inspiradas por el don de fortaleza. Es fácil resistir una tentación de impureza cuando el demonio muestra su pompa, pero es difícil de resistir un confite. Se ve más el don de fortaleza en el confite que en las otras. ¿Quién como Dios? Bueno, y para terminar entonces, listo Freddy, ya nos dejó con el diagnóstico, nos falta. ¿Cómo trabajamos eso? Listo. Ya sabemos que la virtud se ejerce entonces con los actos, pero el don, ¿cómo hace uno para adquirirlo? Les voy a dar la fórmula para adquirir el don de fortaleza. 4 punticos, o si de todos se graban solo esto, no importa, es lo que deben de quedar. 4 puntos en la manera de cómo estar dispuestos para recibir el don de fortaleza, tener el alma dispuesta para que Dios nos lo regale. Primero, acostumbrarse al cumplimiento del deber. Le repito que esto es para disponernos, no es que esto genere el don de fortaleza, sino que dispone para que el Señor nos vea más dispuestos y ya no el don de fortaleza. Acostumbrarse al cumplimiento del deber. Por más pequeño que sea, cumplirlo. Segundo, no pedirle a Dios que nos quite la cruz, sino que nos dé la fuerza para cargarla. Dios no le puede dar el don de fortaleza a quien le está diciendo que le quite la cruz. ¿Por qué? Porque entonces no la va a necesitar. Es pedirle a Dios que nos dé la fuerza para soportarlo. Ese pensamiento medio protestante, o más bien protestante, de pare de sufrir, eso no es de los cristianos verdaderos, eso no es del catolicismo. Tercero, practicar mortificaciones voluntarias. Y cuarto, pedirla al recibir la Eucaristía. Pedir el don de fortaleza al recibir la Eucaristía. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como María. Muy bien, vamos a rezar. El que quiera se queda sentadito, el que quiera se coloca de pie, el que quiera se pone de rodillas. Vamos a rezar pidiéndole al Señor el don de fortaleza. Señor, en esta noche queremos estar contigo. Tú que eres el fuerte, el valiente, y que nos des a participar de tu don de fortaleza a través de nuestra madre, de nuestra mamá. Mamá, tú que externamente una niña de 15 añitos, pero con un alma y un corazón fuerte. Una dulce madre que sabe educar, pero que no le tiembla el corazón para corregir a sus hijos. Hoy, mamá, no queremos ser misioneros desechables. Hoy queremos, Señora, ser misioneros de acero inoxidable. Hoy queremos pedirte, Señora,
fortaleza, para que todas las incomodidades, persecuciones, lo único que hagan es hacernos brillar más. Ayer que sostenía una conversación con Rodri, decía que nos tocan tiempos donde tenemos que ser fuertes, donde no podemos ser meramente externos, donde la fe no puede ser simplemente un barniz, una pintura, que a la primera con una lijilla o con un destornillador o simplemente con un golpe se descascare. Que no podemos ser entonces misioneros donde llevemos externamente este carisma, que necesitamos ser misioneros que cuanto más nos rayen, en cuanto más nos prueben, en cuanto más dificultades, se muestre verdaderamente el brillo que tenemos. Es momento, misioneros, de no tener el carisma de lazos en la camiseta o en la medalla. Es momento de llevarlo en la sangre. Pedirle al Señor en esta noche que nos ayude a ver este carisma tan lindo, que nos ayude a impregnar nuestra sangre. Esas debilidades, esas preocupaciones, esas tentaciones, hoy, mamá, queremos que nos hagas fuertes y valientes en el corazón, en la sangre y en el cuerpo. Señor, Santísima Madre, fortalécenos, danos el don de fortaleza. Si nuestra debilidad es afectiva, si somos muy inestables afectivamente, si hoy queremos y mañana no, si andamos jugando a la fe como si fuera simplemente una ruleta rusa, o jugando a los pétalos, y sigo, un día quiero seguir, otro día no quiero seguir, otro día sí quiero seguir, o si estoy dudando de tu amor, o si estoy dudando de la comunidad, o si estoy dudando del llamado. Hoy, Señora, con el don de fortaleza, danos la certeza, la confianza de que tú nos llamaste, de que no ha sido por voluntad propia, de que no ha sido casualidad, de que esto es un llamado tuyo, mamá, de que nos has elegido para dar este carisma a las naciones, de que no es casualidad que esté aquí, de que ninguno de los que está aquí ha llegado aquí por error. Señora, si estas tentaciones están llegando como misioneros, si estas tentaciones nos están diciendo que fue un tiempo en que serví ya no más, ven con el don de fortaleza, mamá, sacude nuestra alma y haz esto a un lado. Si las tentaciones son en el servicio, si estamos poniendo excusas Escucha, misionero, la voz de Dios, porque lo único que te ayudará a permanecer es saber que fuiste elegido por amor. Lo único que te llevará a dar la vida por Él es que fue Él mismo. Ya no más incapacidades, ya no más miedos. Hoy, en esta noche, no sé cuál es el miedo que tengas, no sé cuál es tu incapacidad, pero el don de fortaleza llegará y destruirá eso y te ayudará a arriesgarte. No necesitamos misioneros capaces, necesitamos misioneros fuertes, necesitamos misioneros valientes. Escucha el Señor que te respalda en esta noche. Te ama y por eso te eligió. Tal como soy, oí tu voz hablando al corazón. Tú sabes lo que guardo en mi interior. Mira bien, mi Señor. Seguirte me da miedo, temo fallar. Tantos temores, miedos, incapacidades. Difícil poder dejar. No
confíes más en ti. Pero cómo negarme si sentí tu amor, si escuché tu voz en mi corazón. Tú eres instrumento elegido para llevar mi nombre. Tú eres la esperanza. Dios te eligió. Que dará la fortaleza. y consuelo a los hombres. Yo soy tu Dios, contigo yo voy, contigo siempre estoy. Por ti la vida doy, ven, sígueme, que yo te cuidaré, te amo y te amaré, y en mi reflejo te transformaré. Tú eres instrumento elegido para llevar mi Piensa nombre. en todas las almas que el Señor te Tú pondrá. eres Piensa en todas las almas que has la ayudado. esperanza que dará paz y consuelo a los hombres. Piensa en todas las almas. Yo soy tu Dios, Que Dios te pondrá para contigo ayudar. yo voy, Eres elegido de Dios. contigo Dios te hará su siempre fortaleza. estoy. Dios te hará Por ti grande, la no para el mundo, sino vida para Él. doy, ven, sígueme, que yo te cuidaré. Hazte pequeño, hazte Te pequeño, amo y te amaré, para que Él te haga grande. y en mi reflejo te transformaré. Señor, líbranos de la tibieza en el servicio. No sé cantar, ¿en qué podría ayudar? Pero que se haga